¿Cómo fue la planificación y la organización de este 9 de octubre de 1820? ¿Cómo Olmedo y todos los próceres guayaquileños comenzaron a organizarse para llegar a un momento cumbre que fue el 9 de octubre de 1820? Bueno, es importante recordar dos cosas. Primero, la existencia de un Antepara. José Antepara había sido secretario del precursor Miranda, y en consecuencia estaba imbuido de todas estas ideas liberales que venía republicanas, ¿no? Y republicanas que venía trayendo este hombre, que fuera el primer hombre que intentó independizar un territorio de América, y llega a Guayaquil para 1814 con todas estas ideas y comienza a inyectarlas dentro de la sociedad guayaquileña. Olmedo, que estaba en Cádiz, y que está en Cádiz cuando sube nuevamente al trono Fernando VII y se da cuenta pues que defenderlo de Fernando VII no era lo necesario, sino independizarse totalmente de España, regresa a su tierra perseguido en España por Fernando VII, quien no aceptaba las correcciones que se habían hecho en tiempos de José Bonaparte, se habían hecho en las Cortes de Cádiz. Regresa, y también Olmedo, ya en 1816, 1817, comienza a inyectar estas ideas liberales en Guayaquil. Como era terreno fértil para las ideas, realmente la situación estaba caotizada por el gobierno español. Estas ideas caen, estas son semillas que permiten que crezca el árbol de la libertad en el corazón de los hombres y de las mujeres de Guayaquil. Pero aquí había un problema muy grave. El virrey de la Pezuela, que era quien manejaba el destino de Guayaquil, había dado la orden, conociendo de la importancia estratégica que tenía el puerto, que aquí viniesen 1.300 efectivos militares que se unieran a los 200 que ya existían del batallón de milicias. O sea, 1.500 efectivos militares 1.500 efectivos militares peruanos, 1.300 peruanos y 200 de aquí. ¿Cuánto era la población de Guayaquil en aquella época? Y Guayaquil solamente tenía 15.000 habitantes, era el 10%. El 10% de la población. Estamos hablando, y he hecho algunas veces la comparación, de un ejército inmenso en la ciudad, como que si hoy en día, con 3 millones de habitantes, tuviéramos 300.000 hombres en pie de guerra dentro de Guayaquil. ¿A quién se le ocurre, en qué mente se le ocurre poder hacer un movimiento revolucionario? Era un suicidio. Pero los guayaquileños se reunieron muchas veces para ver la manera en que podían convencer a ese ejército de que plegara a favor del movimiento emancipador. Y rebelarse contra Lima, y en consecuencia contra España. En los testimonios de Fajardo, de Villamil y de Roca, que son los 3 testimonios que existen de la época del movimiento libertario, no existe lo que le voy a decir, pero esto de aquí creo que el sentido común se lo dicta. ¿De qué manera podían los próceres guayaquileños convencer a este grupo de hombres? Solamente había una: ofrecerles, primero, ascensos militares justos y sueldos puntuales. Eso uno deduce luego de que se da cuenta de que, plegando a favor todo el ejército peruano, pasó a formar parte del ejército guayaquileño que se llamó la División Protectora de Quito. Los 1.300 hombres pasaron a ser la División Protectora de Quito. Ejército guayaquileño. Increíble. Eso solamente se obtenía... ¿Y quién negoció eso? Eso lo negociaron Villamil, Antepara, lo negocian los Elizalde. Esa noche del 1 de octubre en la casa de Villamil, en ese sitio al que bautiza Antepara como la Fragua de Vulcano. En ese lugar se reunieron no solamente un grupo de 10, 12 próceres guayaquileños, se reúnen además los segundos oficiales de todos los cuarteles y todos los batallones que se encontraban acantonados en Guayaquil, y los 3 del Numancia, pues Febres Cordero, Urdaneta y Letamendi. De esa reunión salió la organización del complot. Es una organización que dura 7 días, a partir de ese primero de noche. ¿Cómo se concreta? Se concreta gracias a una idea que tiene Escobedo y al ofrecimiento obvio que debe haber habido esa noche en la casa de Villamil. Escobedo se compromete, conjuntamente con Hilario Álvarez, Damián Nájera y el sargento Pavón, se compromete a convencer a los efectivos militares del Escuadrón Caballería Daule, del Granaderos de Reserva, de la Brigada de Artillería y del conjunto de lanchas torpederas que cogían y patrullaban el Golfo,
a convencer a todos esos militares que pasen a ser el ejército de Guayaquil. Que pasen a ser el ejército de Guayaquil. ¿Y cuándo se concreta eso? Se concreta el 8 de octubre. Ellos pensaban que no se iba a poder concretar porque hubo problemas para poder conseguir un líder. Hay un momento en que realmente trastabilla la revolución. Hay un momento en que el mismo Villamil dice que ya no va más. Pero es ahí que sale Febres Cordero y se conoce el verdadero espíritu de este prócer, cuando muy bravo, indignado realmente de que estuvieran temiendo, que estuvieran dudando, dice que no era del espíritu de ellos justo, no era que no se compadecía con la intención, con el objetivo que tenían, esa duda. Y es que era necesario que Bolívar y San Martín tuvieran el puerto de Guayaquil para poder hacer triunfar su revolución. Y ahí los convence, ahí todos juran fidelidad a la idea, ahí juran que o mueren o triunfan en el intento, y todo comienza a darse como lo habían planificado el día primero. El día 8, Gregorio Escobedo le da a conocer a Villamil que todo está resuelto, que todo está conversado, que no va a haber derramamiento de sangre. Sí lo hubo, murió Joaquín Magallar, que era el comandante en jefe del escuadrón de caballería Daule, pero no hubo más muertos. Las lanchas torpederas que estaban patrullando esa noche, cuando llegaron el día 9 de octubre, inmediatamente plegaron a favor de la revolución. Dicho de otro modo, esta es una revolución incruenta que está realizada con mucha inteligencia, está realizada de una manera muy precisa, muy bien estructurada, sabían con precisión la hora y el lugar en donde debían ir tomándose los cuarteles. Arquitecto Hoyos, ¿y dónde entra la figura de Olmedo en todo este escenario? Después. Olmedo es un sembrador. Siembra la idea de la independencia. No está en el momento de la revolución. O sea, que el líder fue Febres Cordero en aquel momento. Los líderes yo diría que son Antepara, Villamil y Febres Cordero. El líder nato del momento de la revolución en sí es Febres Cordero. Los precursores de ella y organizadores son Antepara y Villamil, pero el líder nato del momento en sí es Febres Cordero. ¿Qué significa? Y que consolida la revolución es Olmedo. No por gusto en el monumento de los próceres están Antepara, Villamil, Febres Cordero y Olmedo. Son los 4 representantes de los 4 momentos de la revolución. ¿En qué momento o qué implicaciones tuvo el 9 de octubre con respecto a la ciudad? ¿Qué sucedió después de que ya Guayaquil se declaró provincia independiente? ¿Qué sucedió? Bueno, Guayaquil pasa a ser, como es obvio, la dueña de su destino, y Olmedo se da cuenta de que para poder consolidar la revolución y para poder consolidar el nuevo estatus geopolítico del territorio y de la ciudad, que era la capital, él tenía que llamar a un colegio electoral. O sea, una forma de gobierno, una suerte de forma de gobierno. De forma de gobierno, para que ese colegio electoral, esos representantes de las principales ciudades que conformaba el departamento de Guayaquil y que ya era el nuevo Estado Libre de Guayaquil. ¿Cuáles eran las principales ciudades que conformaban el entre otras estaba Puerto Viejo, ¿verdad? Machala, estaba Daule, estaba Milagro. Estas eran las ciudades. Todas tenían representación en la asamblea. Todas tenían representación. Y en aquel momento se lo elige a Olmedo como En ese director. momento se lo elige como presidente de la Junta Superior de Gobierno, o, dicho de otro modo, y para que se nos entienda mejor, es el presidente de la República de Guayaquil. ¿Qué consecuencias tuvo para la región este hecho histórico de, primero, de que se independizara y después la forma de gobierno, ¿no? Representativa, muy republicana, Así es. Algo muy fuera de lo común en aquel momento? ¿Qué consecuencias tuvo en la región este hecho? Bueno, la cantidad de libertades conquistadas fue enorme, porque cuando se reunieron estos miembros del colegio electoral, lo primero que hace Olmedo es hacer una constitución, estructura una constitución que tendría una forma mucho más detallada a futuro, en 20 artículos que se la conoce con el nombre del reglamento provisorio. Eso, el 11 de noviembre de 1820, luego de 3 días de deliberaciones de la Junta del Colegio Electoral, y luego de ser aprobada por todos ellos, va a decir Olmedo lo siguiente: Guayaquil obtuvo la independencia el 9 de octubre de 1820, pero vio la luz de la libertad el 11 de noviembre de este año. ¿Qué quería decir Olmedo con eso? Que incluso es una frase que hizo poner en el dintel de la entrada del salón principal de la Casa del Cabildo, que con la estructuración de
del reglamento provisorio, este pueblo finalmente tenía una legislación que le permitía ser dueño de su destino.